Bien, muy buenas tardes con todos los presentes, a todas las personas que ya se dan cita puntualmente a este nuevo webinar que el Instituto Santa Fe está organizando. Mi nombre es Hugo Carrión, soy coordinador académico del Instituto Santa Fe y les damos la más cordial bienvenida a este quinto webinar de esta primera temporada, de este primer semestre, en donde hemos abordado temas muy interesantes como el tema de los expedientes electrónicos, los expedientes de salud, la arquitectura y los archivos, y otros tipos de tecnologías y novedades alrededor de los archivos y la gestión documental, que es uno de los temas que tratamos de hacer una aproximación más conceptual, más técnica. Para cerrar con broche de oro esta primera temporada de webinars, tenemos el agrado de presentar el webinar que va a tratar el valor de la evidencia en la era moderna, ¿verdad? El papel del instrumento público, de aquellos documentos que están revestidos de un valor adicional que tiene que ver con la fe pública. Y para ello contamos con un invitado de honor. Para mí realmente es un gusto poder darle la bienvenida al doctor Freddy Ramos Escobar. Él es doctor en jurisprudencia. Él tiene una maestría en Derecho Notarial y Registral, además de una maestría en Derecho Empresarial. El doctor Freddy Ramos es notario del Cantón Pelileo de la provincia de Tungurahua. Él es presidente del Colegio de Notarios de Tungurahua y además es parte del directorio, es vocal de la Federación Ecuatoriana de Notarios, y además de ser un gran profesional, es una gran persona a quien tengo el gusto de conocer ya varios años, justamente en la vinculación que tenemos con la Federación Ecuatoriana de Notarios. Y como digo yo, además de resaltar sus cualidades profesionales, quiero resaltar como persona la generosidad que tiene de darnos de su tiempo para poder acompañarnos. Así que, sin más, queremos darle la más cordial bienvenida al doctor Freddy Ramos. Adelante. Estimado Víctor, para mí realmente es un gusto y un honor estar esta tarde y noche con ustedes para hablar de un tema muy interesante, ¿no? Que es el valor de la evidencia digital en esta era que estamos viviendo, en donde hemos sufrido a partir de la pandemia del COVID-19, se ha acelerado los procesos en lo que se refiere a la parte virtual, a los documentos electrónicos. Es por eso que me permito compartir la pantalla para poder iniciar, ¿no? Si es que me permite compartir la pantalla, correcto. Ahí estamos, ¿no es cierto? El valor de la evidencia en la era digital. ¿Cuál sería básicamente esa importancia de la evidencia en la era digital? Fundamentalmente es en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos legales. Recordemos que existe información digital. Información digital que no solamente puede ser documentos públicos o documentos privados. Pueden ser videos, pueden ser audio, pueden ser fotografías que se encuentren de manera digital. ¿Cuál es la principal ventaja? Es el almacenamiento, definitivamente, ¿no? Y recordemos que también uno de los efectos de que todo se digitalice es la parte ambiental, la parte ecológica, para no imprimir más papel, sino que todo quede con el respaldo debido almacenado para que no exista ese riesgo de que se pierda el documento. Puede suceder, podemos tener algún deslave, algún fenómeno de la naturaleza, un aluvión, una lluvia, y los documentos impresos se pueden perder. En cambio, la ventaja de tener documentos digitalizados, pero lógicamente necesitamos todos los respaldos, ¿no? Porque de nada sacamos teniendo en una computadora almacenado 1 millón de información si esa computadora puede sufrir algún tipo de daño, pero para eso tenemos los debidos software y el almacenamiento en la propia nube. Pero ¿cuál sería la desventaja? La desventaja básicamente consistiría en la posibilidad de que esos documentos sufran manipulación y alteración. Recordemos a los famosos hackers, ¿no? Que podrían de una u otra manera afectar esa información. Recordemos de que los bancos son sujetos constantemente de cambios en sus sistemas de seguridad digital por la serie de ataques. Igualmente, en la parte del Estado existen muchos ataques cibernéticos. Lógicamente, necesitamos mayor protección, porque recordemos que estamos hablando de una notaría
Nosotros tenemos documentos públicos que tienen que ver básicamente con actos, contratos, con el patrimonio de la gente o con la voluntad de la gente. Avancemos un poco más en lo que se refiere a los documentos de manera digital. Nosotros en la Constitución Política del Ecuador, básicamente tenemos en el artículo 66, que reconoce y garantiza a las personas. Nos manifiesta en su numeral 19 el derecho a la protección de datos de carácter personal. Incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter. Aquí es algo importante, ¿no? Porque nosotros libre y voluntariamente hemos decidido realizar una escritura por vía telemática en la notaría, pero debe manifestarse esa decisión. Yo no puedo obligatoriamente decirle a los usuarios, a mis clientes, que ese documento tiene que ser electrónico, tiene que ser elaborado en la plataforma, doy el ejemplo en la Zoom, porque dependemos de la voluntad y del conocimiento y del consentimiento de las partes. Hay el consentimiento expreso de que ellos digan, sí, efectivamente yo accedo a que sea por medios telemáticos y que el documento sea electrónico. Y ahí dice, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Entonces, para uno como notario, por ejemplo, proceder a la materialización de documento o la desmaterialización del documento que ya vamos a ver, se requiere básicamente la aprobación, el consentimiento, la autorización de ese particular. Sigamos avanzando un poco. Revisemos un poco nuestro Código General de Procesos, que como estamos conectados con personas no solamente de Ecuador, el Código General de Procesos determina el procedimiento que se sigue en los diferentes juicios, así como también hace el análisis de cada uno de los medios probatorios. Uno de los medios probatorios que contempla el Código General de Proceso es el documento público. El documento público nos dice que es el autorizado con las solemnidades legales. Si es otorgado ante notario e incorporado en un protocolo o registro público, se llamará escritura pública. Se consideran también instrumentos públicos los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad competente y firmados. Ya nos da el propio Código General de Procesos, nos habla ya sobre los documentos públicos electrónicos, que básicamente requieren la firma electrónica del funcionario que autorice. Aquí lo que de pronto en este concepto mismo que nos da, a lo mejor en la segunda parte nos hablaría de una materialización, ¿no? Una materialización y también, lógicamente, cuando va con la firma electrónica del notario, habla de una desmaterialización de ese documento. Siendo que tenemos, supongamos, una escritura pública, no ha sido hecha telemáticamente, aunque para efectos de que ese documento sea desmaterializado, requerirá lógicamente la firma de ese notario que lo autorice, o del funcionario público, porque recordemos que no solo el notario es el que elabora documentos públicos. Lo que elabora el notario son escrituras públicas e incorpora en el protocolo, porque así le determina el mismo Código General de Procesos. Pero también hay documentos públicos que son autorizados por otro tipo de personas. El documento privado es el que se realiza por personas particulares sin la intervención del funcionario público. El 217 nos dice que el reconocimiento de documentos privados, la parte que presente un instrumento privado en original podrá pedir el reconocimiento de firma. Pero este reconocimiento de firma no le da la categoría de documento público o de instrumento público. Pero vamos a la parte que nos interesa a nosotros, que estamos dedicados solamente a la parte de lo que se refiere a la materialización, documentos electrónicos. ¿Qué nos dice el 193? Es todo documento público o privado que recoja, contenga o represente algún hecho o declare, constituye o incorpore un derecho. Se podrán desglosar los documentos sin perjuicio de que se vuelvan a presentar cuando sea requerido. Cuando se trate de documentos electrónicos o desmaterializados, no se requerirá materialización. Esta parte de aquí es importante, porque lo que nos dice la norma, lo que nos dice es que si el documento es electrónico, no se quiere materializar. O sea, ¿no? ¿Para qué vamos a tener si el documento está
ya contenido en la nube o en una plataforma donde se analice determinado caso, no hace falta materializar, no hace falta imprimir el documento. Después vamos a analizar un poquito más claro el tema de desmaterialización y materialización. El artículo 194 del Código General de Procesos. Los documentos públicos o privados se presentarán en originales o en copias. Se consideran copias las reproducciones del original, debidamente certificadas, que se realice por cualquier sistema. Los documentos electrónicos o desmaterializados no requerirán ser materializados para su validez. Aquí insiste en que si tenemos ya un documento electrónico firmado electrónicamente, no se requiere materializar, es decir, no se requiere que imprimamos el documento y le anexemos al expediente. Es decir, se podría presentar tanto documentos electrónicos o a su vez también documentos físicos. Sigamos un poquito. El Código General de Procesos ya nos habla de documentos digitales. Nos da una interesante definición y nos dice: documentos producidos electrónicamente con sus respectivos anexos serán considerados originales para los efectos legales. Las reproducciones digitalizadas o escaneadas de documentos públicos o privados que se agreguen al expediente electrónico tienen la misma fuerza probatoria del original. Aquí es algo importante. Habla de las reproducciones digitalizadas o escaneadas de documentos públicos o privados que se agreguen a un expediente electrónico. Pues aquí ya estamos hablando ya no solamente de un expediente físico, sino de un expediente electrónico. Y esos documentos electrónicos tienen la misma fuerza probatoria del original. Los documentos originales escaneados serán conservados por la o el titular y presentados en la audiencia de juicio o única, o cuando el juzgador lo solicite. Podrá admitirse como medio de prueba todo contenido digital conforme a las normas de este tipo. Estamos viendo la importancia ya de los documentos digitales. He avanzado un área que no es mi fuerte, pero sí es importante manifestar lo que dice el Código Integral Penal. El Código Integral Penal también nos habla de los documentos electrónicos. Nos habla también del contenido digital. Y que es importante lo que determina el artículo 456 del Código Integral Penal, que nos habla de la cadena de custodia. Se aplicará cadena de custodia a los elementos físicos o contenido digital materia de prueba, para garantizar su autenticidad, acreditando su identidad y estado original. ¿Para qué sirve esta cadena de custodia? ¿Para mantener qué? Y para garantizar qué? La autenticidad, acreditando su identidad y estado original. Las condiciones, las personas que intervienen en la recolección, envío, manejo, análisis y conservación de estos elementos, y se incluirán los cambios hechos en ellos por cada custodio. La cadena inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda el elemento de prueba y finaliza por orden de la autoridad competente. Son responsables de su aplicación el personal del sistema especializado integral de investigación, medicina legal, ciencias forenses, el personal competente en materia de tránsito y todos los servidores públicos y particulares que tengan relación con estos elementos, incluyendo el personal de servicio de salud. Aquí ya nos habla también de esa cadena de custodia al contenido digital. Después nos menciona el propio Código Integral Penal las reglas para valorar por parte del fiscal, dice aquí, o el defensor público privado podrá requerir informes sobre datos que consten registros de archivos, incluyendo informática, que se valoran en juicio. 6, dice, podrá admitirse como medio de prueba todo contenido digital conforme las normas de este código. ¿Cuáles son las normas que nos da sobre el contenido digital? Que también nos dice el artículo 500 del Código Integral Penal. El contenido digital es todo dato informático que representa hechos, información, conceptos de la realidad almacenados, procesados o transmitidos por cualquier medio tecnológico que se preste a tratamiento informático. Aquí también algo interesante, incluido programas diseñados para un equipo tecnológico. Y aquí nos da algunas reglas, ¿no? Por ejemplo, dentro de las reglas es para la valoración de contenido digital.
en dispositivos informáticos a través de técnicas. Aquí lo fundamental de cada una de estas reglas es que debe existir una persona que se encargue, ¿no? O sea que los documentos o lo almacenado sea volátil o no volátil, necesitamos de ley una persona que a través de técnicas digitales forenses, ahí es importante, una persona que maneje técnicas digitales forenses para la apreciación de este contenido digital. En el Ecuador, en este año, en el 2023, a inicios en enero, aprobaron la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual, que reformó muchas leyes. Vamos a tocar básicamente a lo que se refiere a la ley notarial, y vamos a analizar justamente algunos artículos que se refiere a la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual. Dice, de la prestación de servicios digitales, artículo 15. Garantías para la prestación de servicios digitales. Las entidades de la administración pública, de manera progresiva y cuando corresponda, debe garantizar a las personas el establecimiento y la prestación de servicios digitales, comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley, debiendo para el efecto garantizar la conservación de las comunicaciones y documentos generados a través de canales digitales en las mismas o mejores condiciones que aquellas utilizadas por los medios tradicionales. Pues recordemos aquí que las entidades de la administración pública, de manera progresiva y cuando corresponda, son las que deben otorgar esos servicios y esa prestación de servicios digitales. Uno de los principales problemas que se puede tener es la veracidad de la firma electrónica, la utilización de la firma. La firma electrónica, dentro de los distintos tipos de procedimiento, la autoridad a cargo de la resolución de un proceso, cualquiera que sea su índole en el caso de que tengan dudas fundamentadas al respecto de la veracidad de la firma electrónica contenida en un documento sometido a su consideración, deberá proceder a la verificación de la veracidad de la firma electrónica estampada en un documento electrónico. Entonces, para este efecto, es fundamental que se disponga, el ente rector, que es el Ministerio de Telecomunicaciones, dispondrá el software adecuado que utilizarán las autoridades con capacidad resolutoria para dar cumplimiento. El ente regulador en materia de telecomunicaciones deberá fundamentar la determinación de cuál será el software adecuado a través de la aplicación del principio de neutralidad funcional de la tecnología y estándares y buenas prácticas internacionales. Creo que este artículo es fundamental porque una de las dudas que nos puede generar a nosotros, los que estamos y actuamos de manera telemática o los que recibimos documentos electrónicos, es la veracidad de la documentos. Actualmente, por ejemplo, en mi trabajo yo poseo una aplicación a través de, me parece que es firma EC, donde puedo verificar la autenticidad de la firma. Pero sí es necesario, y aquí también ventajosamente la norma del artículo 63, nos determina que va a haber un software adecuado, porque recordemos que esto es progresivo. A través de lo que nos sucedió del COVID-19 y no sabemos qué tipo de pandemias al mundo nos acechará a futuro, creo que es fundamental la parte telemática, la firma electrónica, pero en el caso de un funcionario público, nosotros tenemos que tener la garantía y dar esa seguridad de los actos y contratos que vamos a celebrar en la notaría. Doy el ejemplo, o a su vez un funcionario público. Y lo único que nos puede dar esa seguridad es que todos contemos o de manera uniforme con un software adecuado que nos permita revisar una firma. Y recordemos que la firma electrónica no solamente es para los ciudadanos que van a vivir en el Ecuador, porque el efecto es que a nivel mundial se puede firmar electrónicamente. Y bajo ese precepto, bajo ese principio, cada uno de nosotros sí tiene esa inquietud. Si la firma me llega de México, si la firma me llega de España, si la firma me llega de Argentina,
¿Cómo sé realmente que esa firma electrónica corresponde a dicha persona? Necesitamos obligatoriamente, y este artículo, el artículo 63, es realmente muy importante para cada uno tener, quiero decir, los funcionarios de la notaría. Vamos a contar con el software del Consejo de la Judicatura o del Ministerio de Telecomunicaciones, que es el único que a nivel de Ecuador nos permitirá validar la firma de Ecuador, de Estados Unidos, de la China, de Argentina o de cualquier lugar del mundo. Estimado Freddy, le interrumpo ahí porque ya hay alguna pregunta que es a propósito de lo que hemos tratado, que es muy Dígame, mi interesante. estimado Víctor. En primer lugar, bueno, agradecer a todas las personas que ya se están conectando. Son más de 15 países de los que están aquí representados. Algunos ya han saludado a través del chat. Les pedimos a las personas que tengan alguna duda en particular que utilicen el botón de preguntas y respuestas. Ahí estaremos procesando estas inquietudes. Y aquí Mariana Plan hace una pregunta que es muy interesante y que también me viene a mí a la mente. A propósito de lo que mencionaba el Código Orgánico General de Procesos, que mencionaba que los documentos ya en estado electrónico no era necesario su materialización. La pregunta de Mariana es, si los documentos electrónicos no tienen que materializarse, ¿cómo se pueden o se deben presentar ante una instancia pública o privada? Y ahí quiero quizás también aportar con mi otra inquietud. Freddy, a propósito de lo que mencionaba de los elementos volátiles, por ejemplo, y usted quizás nos podrá contar algo de su experiencia notarial también. Cuando, por ejemplo, un mensaje de datos, más allá de un documento, pensemos un mensaje en una red social o un mensaje en un WhatsApp, está en formato electrónico, pero tiene esta posibilidad de desaparecer, de ser volátil, ahí, en este caso, pero tiene que ver no tanto por su soporte, sino por su estado de volatilidad, que en cambio ahí sí es necesario materializarse o estoy interpretando mal lo que instruye la ley. A Gracias. ver, a ver, estimado Vito, vamos a contestar su pregunta primero y después la de la compañera. A ver, lo que sucede es con los documentos electrónicos o volátiles, por ejemplo. Supongamos que un contenido de una publicación en el Facebook el día de hoy publicaron. Lo ideal, lo idóneo es materializar dicho documento de manera inmediata. ¿Por qué? Porque son documentos que pueden desaparecer. Uno al materializar, uno da fe de la fecha, de la hora en el cual ingresó a esa plataforma de Facebook y a través de esa plataforma de Facebook nosotros podemos apreciar, en mi calidad, por ejemplo, de notario, vamos a revisar cuando hablemos de la materialización y de la desmaterialización. Uno revisa en ese instante, ingreso a mi computadora y reviso una serie de comentarios o una serie de publicaciones en el Facebook. Pero sucede que yo materializo el día de hoy y el día de mañana ya no existe. Pero lógicamente, para que tenga ese valor legal, ya lo hicimos. En un instante, en el instante adecuado, procedimos a materializar eso. Y las capturas, también nosotros, por seguridad comunitaria, también lo tengo almacenado en mi computador y lo tengo también ya de manera impresa. Pero a lo mejor si revisa el día de mañana el propio funcionario, vamos a dar el ejemplo, el juez, ya no va a existir. Pero el hecho de que en el momento oportuno ya fue materializado es prueba plena. Ahora, lo que me dice la compañera, recordemos que cada vez estamos con una tecnología que ya los procesos ya no solamente son físicos, sino procesos son electrónicos. Entonces, si usted quiere ingresar un documento desmaterializado con la firma electrónica del notario, no se requiere de la impresión, sino simplemente usted puede mandar con un escrito firmado electrónicamente y adjuntado todos los documentos digitales, electrónicos, en su debido momento ya lo hizo usted, desmaterializó, firmado electrónicamente y se envió a través del mismo mecanismo. Es decir, que ya va a haber, ya los expedientes ya no son solamente físicos, no son expedientes electrónicos. E imagino que en el propio juicio dirá que a fojas tal consta el documento electrónico. Pues ya va a existir y por eso necesitamos de una plataforma. En el caso, por ejemplo, de nosotros los notarios, están con el tiempo, con el plazo establecido para establecer una nueva plataforma que es el PESNOD, en donde va a permitir
la realización de las audiencias telemáticas, del protocolo digital, que ya lo vamos a revisar. Espero haber contestado y poder. Solamente como para digamos, sintetizar, la idea sería que si ya tengo un documento electrónico, ¿no es cierto? En este caso estamos tratando a las personas que se van uniendo también este papel, digamos, probatorio del documento, ¿no es cierto? Entonces, el formato electrónico se podrá cargar en un sistema, como que usted menciona, o a lo mejor, si es que no hubiera incluso este sistema, en algún soporte digital, no sé, un CD, una memoria, etcétera, etcétera, que se pueda transportar, o incluso, por ejemplo, en comparecencias telemáticas, vamos a poner el caso de una plataforma como estas, tienen estas opciones de a través, por ejemplo, del chat o un sistema de compartición de archivos, pasar sus documentos electrónicos para su revisión, su firma, y entonces, como usted dice, todo queda en el mundo virtual y no es necesario realmente la impresión. Correcto. Esa es la idea, ¿no? Vamos a ver, el día de hoy estamos en la plataforma Zoom que nos permite hacer eso. Podemos, te estoy poniendo, por ejemplo, el documento que estoy exhibiendo es digital, Prezi está de manera digital, no tengo yo más que en la nube el documento. Igual al finalizar la charla le voy a dar a usted, mi estimado Víctor, el link para que puedan ingresar y que puedan revisar. Pero lo importante es que hay que entender, en cada plataforma, supongamos en la plataforma del sistema judicial de Ecuador, de México, de Colombia, cada vez va a existir esa posibilidad de ingresar documentos electrónicos. No hay necesidad de imprimir, no hay necesidad de materializar, sino que simplemente en la propia plataforma le dirá, añadir documento electrónico. Usted añade el documento electrónico. No hace falta que el juzgador analice o diga, a ver, imprimamos para revisar la autenticidad o verifiquemos las firmas. No hace falta, porque ya con la firma electrónica que está debidamente convalidada, el documento tiene plena validez. Ahora, analicemos un poco, en el caso nuestro, esta ley que estábamos hablando, esta ley de transformación digital, reformó la ley notarial. Al reformar la ley notarial, nos manifiesta, bueno, que para el notario todos los días y horas son hábiles, eso estamos claros. Para el notario no existe días feriados, nosotros podemos actuar los 365 días del año. Pero aquí hace la diferencia. Todos los servicios notariales serán presentados de manera física o telemática, de conformidad con lo previsto en la ley. Aquí me voy a hacer una puntualización y voy a utilizar, a ver, déjenme ver, voy a utilizar por aquí, vamos a minimizar esto. Vamos a utilizar, cuando la norma me dice aquí, de manera física y telemática de conformidad con lo previsto en la ley, ¿cierto? El Consejo de la Judicatura aquí de Ecuador, que es el órgano que rige la parte notarial, como órgano auxiliar que somos, nos ha determinado que existen actos que están excluidos del servicio notarial telemático. Actos que por su naturaleza no se pueden celebrar de manera telemática. Sí, exista voluntad de una de las partes de celebrar voluntariamente y nos excluye, por ejemplo, el testamento cerrado. El testamento cerrado no se puede realizar de vía telemática. ¿Y por qué? ¿Cuál es la esencia del testamento cerrado? En que el testador entrega al notario el contenido de un testamento que solamente él sabe, que las disposiciones de él sabe, solamente él sabe. Entonces, no podemos realizarlo de manera telemática porque ese sigilo, esa cuestión de disponer de la última voluntad del testador se ve vulnerada. Otro, la autorización de salida del país de menores de edad. Hemos creído conveniente, es muy importante eso, dado los problemas que tenemos en lo que se refiere al tema migratorio, ¿no? Y creemos que uno de los deberes más grandes que tenemos es justamente lo que celebramos el día de hoy, el Día Universal del Niño, en donde la protección al menor no podemos actuar en ese caso de manera telemática. El 3 dice apertura y publicación del testamento cerrado, que tiene que ver con la primera. 4, notificación de traspaso de créditos o traspaso de cesiones. Por ejemplo, la notificación de traspaso se refiere a que hay que notificar de manera personal. Pues de manera telemática sería imposible decir, a ver, yo le voy a notificar a usted
incorpórese a esta reunión de Zoom. Y tiene que irse uno al domicilio, en ese caso de la persona que va a ser el nuevo deudor, para notificarle que existe otro acreedor. 5, sorteos, apertura de casilleros u otra constatación física. Los notarios hacemos constataciones físicas, por ejemplo, de una apertura, pongamos que existe una rotura de sellos de seguridad. De ley tenemos que constituirnos en el lugar, en el sitio, y no podemos hacerlo de manera telemática. Autenticación de firmas puestas en ella, en documentos que no sean escritura pública. Entonces, la autenticación requiere de manera personal que asista a la persona a firmar ante el notario. 7, dice registro de firmas física de servidores públicos y representantes legales de personas jurídicas. Y 8, dar fe de la supervivencia de personas naturales. Esa es una facultad que tiene el notario para verificar que la persona, eso se hace más en el tema de los montepíos, de recibir la jubilación. Entonces tenemos que dar fe de que la persona natural se encuentra viva. Entonces eso está de manera taxativa. No podemos realizarlo esto de manera telemática. Pero Freddy, estas serían las excepciones. Es decir, que por Esas ejemplo, serían las excepciones. Esto sería lo que no podemos hacer. pero entonces la celebración de contratos. Usted puede hacer todos los actos y disposiciones, actos, contratos determinados en la ley notarial, excepto estos. Entonces, por ejemplo, todos son contratos, constitución de una hipoteca, por ejemplo, hacerlo. Disolución de la sociedad conyugal, o el Podemos divorcio hacerlo. en sede notarial, porque es una de las que, o sea, uno ya puede divorciarse telemáticamente. O podemos divorciarles telemáticamente, no hay ningún problema. Solamente lo que les pongo aquí, como excepción, está determinado en el artículo 18.2, no se podría realizar de manera telemática, pero eso está contenido en una resolución del Consejo de la Judicatura. Aquí, por ejemplo, aquí nos determina paso a paso, ¿no? Ojalá nos dé el tiempo para poder revisar, pero igual les tengo el link para que ustedes puedan revisarlo. Cómo iniciamos con un correo personal. Recordemos que lo que les decía al principio, ¿no? Que la Constitución política determina que el acceso al sistema telemático debe ser voluntario y a petición y con el consentimiento de las partes, de las personas que estén interesadas en este servicio. No podemos ir contra la voluntad. Yo no puedo obligarle, señora, usted tiene que hacer este acto de manera telemática y que el documento salga firmado electrónicamente, porque es voluntad de las partes. Pero vamos a volver nuevamente. De pronto, eso les daré el link para que puedan verificar paso a paso desde el inicio, ¿no? Empezamos con un correo personal, se requiere la firma electrónica de todos y cada uno de los comparecientes emitida por una certificadora autorizada. Volvamos acá nuevamente. Perfecto. La parte de las reformas a esto, a la ley notarial. Dice que el Consejo de la Judicatura autorizará sistemas digitales. En este momento estamos con la creación, con lo que están construyendo el sistema PESNOT, nos da la posibilidad de que cada uno de los notarios, a nuestro criterio, utilicemos la plataforma más segura para efectos de la parte telemática. A lo mejor en el sistema que estamos ahora, Zoom, nos brinda ciertas seguridades, pero lógicamente que la mejor seguridad será a través de un propio sistema que sea propio del Consejo de la Judicatura. Nos habla, los servicios telemáticos serán prestados a través de videoconferencia u otro medio telemático compatible con el sistema informático autorizado por el Consejo de la Judicatura, de acuerdo con la naturaleza del acto contrario. Debe encontrarse una de las partes en la circunscripción territorial del notario y pudiendo los demás encontrarse en cualquier lugar. Si no fuere factible prestar el servicio notarial telemático y las partes no pudieran concurrir al despacho notarial, el notario podrá desplazarse a prestar su servicio fuera del despacho en forma física y dentro de circunscripción cantonal. Recordemos que cada uno de los notarios ejercemos nuestra actividad en el cantón donde fuimos nombrados. Caso, por ejemplo, en la provincia de Tungurahua, en el cantón de Leo, tengo mi jurisdicción. Yo no puedo salirme de esa jurisdicción, yo no puedo hacer una escritura, digamos, puedo hacer una escritura de cualquier parte del país, pero las personas tienen que venir a mi notaría. En el caso de lo telemático, ya nos da una característica, ¿no? Y nos menciona que una de las partes en la circunscripción territorial del notario y pudiendo las demás encontrarse en cualquier lugar.
El artículo 67 dice, los protocolos digitales de las diligencias y actuaciones notariales telemáticas deberán contar con todas las medidas de ciberseguridad necesarias para garantizar la seguridad de la información que reposa en ellos. Esto es algo, estamos en una transición. Yo, por ejemplo, supongamos que hago una escritura de manera telemática, tenga el documento electrónico, yo tengo que tener el mecanismo necesario para que guardar, archivar ese documento, porque lógicamente podemos ser un ataque de ciberseguridad. Por eso, cuando tengamos ya nuestra propia plataforma, que es el PESNO, ahí va a existir un lugar de almacenamiento, porque mientras tanto queda mi criterio. A lo mejor yo tenga todas las seguridades, yo crea tener todas las seguridades, pero a lo mejor son insuficientes, puede ser vulnerables. Recordemos que también hay información, ¿no?, sobre el patrimonio de las personas, sobre actos personales como el divorcio. Sabemos que realmente la información que tenemos puede también ser tomada por delincuentes que se encuentran en el ciberespacio, ¿no? El artículo 68 dice, en la prestación del servicio notarial telemático, la notaria o el notario verificará el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 27, priorizando el empleo de la tecnología para garantizar los principios de celeridad, eficiencia, seguridad, información, transparencia en el servicio. Posteriormente, ya nos da el proceder, cómo tenemos que hacer nosotros como notarios cuando tengamos, a ver, aquí se me adelantó, aquí está. Las escrituras públicas que contengan un contrato de constitución de compañía, que se está sujeta al control de la Superintendencia de Compañías, podrán otorgarse el procedimiento por vía electrónica, de acuerdo a lo establecido a las regulaciones emitidas por la Superintendencia de Compañías y Valores. Los contratantes, cumpliendo los requisitos y formalidades que determina la presente ley y siempre que haya manifestado su voluntad expresa de otorgar la escritura de forma electrónica, contando con las correspondientes firmas electrónicas o de desmaterializar el documento físico, podrán otorgar la escritura pública de constitución de compañía. El notario, conforme lo dispone la Ley de Comercio Electrónico, otorgará el correspondiente instrumento público electrónico a través de la respectiva firma electrónica. ¿Qué deberá tener para el efecto? La información de los notarios deben proporcionar a la Corte Provincial que corresponde. Eso se refiere básicamente que tenemos que pasar todo tipo de información. En el otro contenido que está por parte de la Judicatura establece cuál es el procedimiento a seguir. Por ejemplo, en una escritura que se hace por vía telemática, uno señala día y hora para la celebración de la escritura. Uno lee todo el contenido a los comparecientes, desde el principio hasta el fin. Los comparecientes deben estar ahí, no deben poner, supongamos que estamos en una reunión Zoom, muchas veces tenemos reunión Zoom y medio mundo apaga las cámaras. Y tenemos que tener prendidas las cámaras. Yo como notario tengo que revisar si la persona que está ahí, o sea, atrás de la computadora es la misma. Puedo verificar con la cédula de identidad, con preguntas que uno como notario tiene que hacerlo, porque yo me imagino es lo mismo que hacemos también en la parte física, en la parte presencial. Uno le pregunta a los comparecientes, a pesar de tener el documento cédula de identidad, el número de cédula, cuántos años tiene, fecha de nacimiento, estado civil, indagar a ver cuál es el sentido de cada uno. Si tiene la capacidad legal para celebrar actos y contratos, que eso es muy importante igual. O sea, esa comunicación nos va a permitir leer todo el contenido de la escritura y finalmente cada uno procederá a firmar electrónicamente. Estábamos hablando también de la materialización de los documentos. Estamos hablando mucho del tema de materialización, estamos hablando también del tema de desmaterialización. ¿Qué es la materialización de documento electrónico, mensaje de datos o página web? No altera su naturaleza, ni la convierte en un documento público. Se trata simplemente de generar una versión impresa o física del documento electrónico original. Este concepto pequeñito es muy claro de lo que es la materialización de un documento público, de un mensaje de datos, de una página web. Dice que no altera ni lo convierte en un documento público.
Se trata simplemente de generar una versión impresa, es decir, imprimir o físicamente tener ese documento, ¿cierto? Tenemos una página web, tenemos, por ejemplo, el contenido de Facebook. Y vamos a analizar algo interesante que encontré en una sentencia de la Corte Constitucional, que se refiere justamente a los mensajes de datos. Porque como estamos hablando también, mi estimado Huguito, en el tema de volátiles, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, de una página web o de una página de Facebook, el día de mañana puede desaparecer esa información. Y aquí también, por ejemplo, nos dice, la certificación de un correo electrónico materializado debe ser realizada únicamente por la persona que envía o recibe el correo, debido a que la certificación por parte de terceros podría violar el derecho a la intimidad y el secreto de correspondencia, protegidos por la Constitución. El solicitante debe ingresar a su cuenta de correo electrónico. Aquí nos da el procedimiento, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Ingresamos a nuestra cuenta de correo electrónico con usuario y contraseña, es decir, en la computadora de la notaría le pedimos al dueño de esa cuenta, de ese correo electrónico, que ingrese clave, su contraseña, y en la propia computadora procedemos a verificar la información y procedemos a imprimir. El notario debe guardar una copia de estos documentos en el libro de diligencia. La materialización de páginas web debe hacerse únicamente a solicitud de la parte interesada. El notario no puede llevar a cabo esa materialización de oficio. Para la certificación de mensajes de datos de plataformas como WhatsApp, Messenger o publicaciones en redes sociales como Facebook e Instagram, se debe realizar la certificación desde el equipo de la notaría utilizando el usuario del solicitante. Es el propio solicitante quien autoriza esta certificación. En esta parte vamos a revisar, después que analicemos el tema de la desmaterialización, la sentencia de la Corte Constitucional, que me parece muy interesante analizarla, porque aquí ya nos habla, tenemos por ejemplo un mensaje en grupos de WhatsApp o un mensaje que se hace público, pero un mensaje entre dos personas no puede ser objeto de materializar. Vamos a revisar posteriormente lo que se refiere digamos, a la sentencia de la Corte Constitucional. Revisemos el tema de la desmaterialización. Antes de pasar ahí, una inquietud a propósito, Eduardo nos pregunta lo siguiente, a propósito del último párrafo que incluía respecto a la certificación de documento materializado que debe ser contra su documento electrónico original. Quizás eso ya incluso responde a la pregunta de Eduardo. Dice, hay instituciones que le entregan a las personas documentos impresos en donde dice firmado electrónicamente, sin que exista un código QR. Y llegan a la notaría, entiendo que Eduardo trabaja en una notaría, llegan a la notaría para que le certifiquemos. ¿Cómo se procede? ¿Se puede certificar? A ver, mi estimado Eduardo. Lo que sucede es que nosotros procedemos a materializar lo que se encuentra en el contenido de ese documento que se encuentra en la nube, en un correo electrónico, pero si la gente viene con el documento impreso, que tenga una firma electrónica, yo no puedo certificar. Yo no puedo materializar ese documento. ¿Por qué no puedo materializar ese documento? Porque está impreso. Lo que tengo que hacer, ¿qué es? A ver, busquemos. Ese documento fue enviado mediante correo electrónico. A ver, ¿no? Como fue enviado electrónicamente, ingresemos al correo electrónico o ingresemos a la plataforma de donde usted trabaja. Ingresamos a la plataforma, verificamos eso y ahí sí yo procedo a materializar. Y ahí lógicamente que me va a salir a lo mejor la misma firma electrónica, ¿no? Pero yo tengo que tener, recordemos que para la materialización yo tengo que copiar la página de donde proviene. Sale en la razón que nosotros los notarios sentamos, dice de la página www.facebook.com./, y hay un montón de signos, números, letras, etcétera, etcétera. Entonces es la manera que yo tengo que hacer. Pero si me traen el documento firmado electrónicamente, impreso, ¿de dónde vino el documento? Se supone que ese documento vino o de un correo electrónico o de una plataforma propia. O sea, le traen la copia impresa, pero usted certifica como notario solamente contra el original electrónico. Correcto. Yo materializo con el documento original electrónico y procedo yo a imprimirlo. Pero si me trae ya firmado electrónicamente, muchas veces pasa eso, ¿no? Que la gente, sí,
¿Qué hago yo? A ver, ¿dónde le mandaron? A ver, me mandaron al correo electrónico. Ya, listo. Ingresemos al correo electrónico y procedo a materializar el documento. Clarísimo, muchas gracias. Es, por ejemplo, con los títulos. En los títulos tenemos la ventaja de que los títulos de bachiller podemos encontrar en la respectiva página del Ministerio de Educación. En cambio de los de títulos universitarios, títulos de tercer nivel, lo encontremos en la página del CENESID. Eso, por ejemplo, puedo materializar. Ya. Y eso tiene igual valor que el título que me presentan en el original. Le anexamos la página del CENESID y ahí está todos los títulos habidos y por haber materializados. Perfecto. Vamos a la desmaterialización, que es lo contrario, ¿no? Se consideran que para los efectos copia idéntica del documento físico a partir del cual se generaron y deberán contener adicionalmente la indicación de que son desmaterializados o copia electrónica de un documento físico. Se emplearán y tendrán los mismos efectos de las copias impresas certificadas por autoridad competente. Desmaterialización, artículo 5. El acuerdo expreso para desmaterializar documentos deberá constar en un documento físico electrónico con las firmas de las partes aceptando tal desmaterialización y confirmando que el documento original y el documento desmaterializado son idénticos. En caso de que las partes lo acuerden o la ley lo exija, las partes acudirán ante notario o autoridad competente para que certifique electrónicamente que el documento desmaterializado corresponde al documento original que se acuerda desmaterializar. Esta certificación electrónica se le realiza a través de la respectiva firma electrónica del notario. Se diferencia, ¿no es cierto? En el otro documento, ¿qué hicimos? Imprimimos lo que estaba en la nube, lo que estaba en un correo electrónico y procedimos, lógicamente, a imprimir y el notario tiene que firmar. Este documento es al revés. Tenemos el documento físico, podemos escanear y, como nosotros ya verificamos la autenticidad, tiene la firma del notario, la firma electrónica del notario, la que le da la validez. Entonces, este documento, revisamos ya las nuevas reformas que existió en el Código General de Procesos. Ese documento desmaterializado tiene los mismos efectos que el documento original y no se requiere materializar. Es decir, solo con la firma electrónica del notario o del funcionario que autorice, tiene toda la validez legal. Y no tendría ningún sentido que ya desmaterializado, con la firma electrónica, se vuelva a imprimir. No, no tiene ningún sentido, porque justamente ya el documento en la nube con la firma electrónica del notario o del funcionario que autorice tiene toda la validez legal. Y es que una no... copia que tiene plena validez igual que el original. Correcto. Revisemos esta sentencia, que es muy interesante, esta sentencia de la Corte Constitucional. En la sentencia número 2064-14 EP-21. Yo solamente le puse la parte pertinente, ¿no? Yo creo, Huito, que si usted me pide el día de mañana, yo puedo pasar toda la sentencia de la Corte Constitucional, que es muy interesante, muy interesante. En el acápite 126 dice, a manera ejemplificativa, en un caso que resolvió la Corte Constitucional de Colombia, en el que se discutía la vulneración del derecho a la intimidad del accionante en razón de que se difundió una parte de la conversación de un grupo de WhatsApp de la oficina donde él trabajaba. Específicamente, la parte en que el accionante incitaba al resto de compañeros a tomar una posición en contra de una política del empleador, motivo por el cual el accionante fue posteriormente sancionado por esto. Dicho órgano resolvió que se debía considerar a fin de definir la existencia de una expectativa razonable de privacidad y su alcance, entre otros factores. Los siguientes. 1. El carácter más o menos abierto del sistema de mensajería bajo el cual se desarrolla la conversación. 2. Los integrantes y fines del grupo virtual. 3. La clase de información de la que se trate y si se encuentra o no protegida por regímenes especiales como aquel previsto, por ejemplo, en la ley 1581 del 2002. 6. 4. La existencia de reglas o pautas que hayan fijado límites a la circulación de las expresiones de informaciones contenidas en el espacio virtual. 5. La vigencia de obligaciones legales o contractuales de confidencialidad, como las que puede establecerse en contratos de trabajo o en reglamentos internos de trabajo. De acuerdo con ello,
para determinar si es posible amparar el derecho de la intimidad frente a la divulgación de mensajes contenidos en una conversación de virtual desarrollada en un grupo conformado en WhatsApp, deberá valorarse y ponderarse en cada caso los factores que han quedado referidos en el 68, y aquí a la parte importante, el 130. Con lo cual, queda demostrado que una conversación que mantienen dos personas concretas, así como los archivos que contengan datos personales y que se envíen por medio de esta aplicación, en principio cuenta con una expectativa razonable de privacidad, en razón de que el tipo de espacio, esto es la aplicación digital WhatsApp, está cerrado exclusivamente a estas dos personas concretas, sin que nadie más pueda ni deba acceder a ese espacio. Esta situación difiere del caso en el que se intercambian datos personales en un grupo de WhatsApp, donde se encuentran varias personas. Deben tomarse otros parámetros en consideración, como se desprende del párrafo 126. En resumen, esta sentencia, ¿qué nos dice? Que si estamos en un grupo de WhatsApp y ustedes publican una serie de informaciones que inclusive podrían tener otro tipo de implicaciones, puede ser unas implicaciones en materia penal, pero si están en un grupo de WhatsApp, ese contenido lo podemos materializar. Pero si es una conversación entre dos personas, esa conversación entre dos personas tiene ese espacio, ¿no? Tiene un espacio de privacidad, se maneja un espacio razonable, dice, de privacidad. Entonces, por eso, con esta sentencia de la Corte Constitucional, a mí como notario, en lo principal, si vienen por una materialización de mensaje de WhatsApp, si es de grupos, no habría problema porque expuso esa conversación o ese pensamiento a un grupo de personas. Pero si lo hizo en una conversación entre dos personas, con documentos, con materiales y todo, no le certifica. A diferencia, por ejemplo, en Facebook, porque Facebook no es, por ejemplo, el Messenger. En el Messenger, si es una conversación entre dos personas, aplicaríamos el mismo principio, el de la expectativa razonable de privacidad. Pero si es en un grupo de Facebook, usted publica abiertamente y va en contra de otras personas y puede servir como mecanismo, medio de prueba, nosotros, lo principal, procedemos a materializar, porque inclusive, si usted pone un comentario, digamos, una nota o usted una publicación en Facebook, puede recibir un sinnúmero de comentarios. Usted ya hizo público esa información, que se diferencia ya de la mensajería WhatsApp, cuando es la conversación entre dos personas, o del Messenger, que es una conversación entre dos personas. Entonces, ahí, o en el Instagram, supongamos que también usted publica abiertamente ese contenido del Instagram que usted publica libremente, podemos materializar. Pero a lo mejor esa conversación que tenga usted en Instagram, o digamos en Messenger o en WhatsApp, entre dos personas, bajo el criterio que tiene la Corte Constitucional, es preferible no materializar eso. Recordemos que todo ese tipo, por ejemplo, inclusive lo del WhatsApp, usted publica en un grupo, también puede borrar, así que también es un elemento volátil, ¿no? Que puede desaparecer. Hoy las nuevas políticas de WhatsApp determinan también que usted podrá borrar el mensaje hasta cierto tiempo, pero a lo mejor esa conversación entre dos personas es diferente, ¿no? En materia penal puede ser, lógicamente, que ahí inclusive existen videos, pero eso ya es otro tratamiento, porque debe hacerse explotación a través de un acto urgente, a través de fiscalía y utilizando, lógicamente, personas especializadas, peritos forenses especializados en eso para que les sirva como medio de prueba. Y adicionalmente, digamos, porque claro, entiendo que está protegido por la protección al secreto de la correspondencia y esta privacidad razonable, toda vez que incluso ahora, no solo en el Ecuador, sino en muchos países de Latinoamérica, están surgiendo y han surgido ya desde hace algún tiempo estas leyes de protección de datos personales, donde la privacidad está siendo más protegida. Entonces, seguramente que tomar mayor precaución, y será de pronto un fiscal o mediante la solicitud de un juez que podrá hacer, como usted bien dice, la explotación y materialización de conversaciones privadas o entre dos personas. Correcto, justamente algo analizábamos también en materia penal, ¿no? Esa cadena de custodia, esa exposición que puede existir
pero ya lógicamente vamos en materia penal. En materia civil, sabemos que básicamente para los jueces puedan aprecian los documentos públicos, los documentos privados y cierta clase de contenidos digitales que no necesariamente son instrumentos públicos o instrumentos privados. Pero ya este tipo de cuestiones ya un poco más, ya más sensibles, digamos, más sensibles ya requieren de autorización, sea del fiscal, del juez para su respectiva explotación. Oye, que se nos ha pasado volando el tiempo, nos quedan poquitos minutos y hay unas preguntitas que me gustaría hacerle y de pronto si nos... Con todo gusto. Yo pienso que dejemos espacio ya para Sí, sí, para sí. preguntas. Todo el contenido digital, todo el contenido de lo que el día de hoy estamos exponiendo, como le digo, le voy a dar a usted para que les pueda, Perfecto. a todos los inscritos puedan visualizar, puedan entender y podamos también de una u otra manera enfrentar a este mundo, ¿no? A esta era digital, a la era de la inteligencia artificial, pero lo importante de todo es tener esa seguridad, ¿no? Esa seguridad jurídica, esa seguridad que uno como notario o los funcionarios públicos lo podemos dar a ciertos documentos para que tengan ese sello de legalidad. Y las preguntas, por favor, mi estimado. Hay una pregunta desde Perú y esto es muy interesante porque Perú también ha reformado recientemente sus leyes respecto a la transformación digital, al archivo, etcétera, etcétera, y menciona que en el Perú los archivos digitales no serán custodiados por los archiveros, sino por los informáticos. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Debería ser esto algo que lo gestionen las personas responsables del archivo o las personas, por el hecho de que sean digitales los documentos, deban ser de alguna manera resguardados o custodiados por los informáticos? Ya, yo creo que aquí nosotros necesitamos analizar este tema, es muy sensible. Yo le comento acá, actualmente nosotros estamos en esa transformación. Yo, por ejemplo, a mis documentos, todo documento físico yo digitalizo y le tengo guardado en una nube y en una serie de espejos para que no se pierda la información. Pero en el momento que tengamos nosotros, en el caso de Ecuador, puede ser también el caso de los hermanos peruanos, una plataforma que nos permita guardar esa información, una plataforma que sea, en este caso de nuestro ente rector, que es el Consejo de la Judicatura, en Perú puede ser de los decanos del Perú, en Colombia puede ser de la Superintendencia del Sistema Notarial y Registral, pero una plataforma que implique una gran inversión por parte del Estado, independientemente si pertenece a la función judicial, al Ministerio de Justicia, una gran inversión que nos permita que ese documento sea guardada en esa plataforma. Por ejemplo, yo me notaría dentro de los roles de los empleados, tengo personas dedicadas específicamente al archivo. Claro. Tengo personas especializadas en el tema de archivo que son los que manejan los documentos. Manejan, manipulan, suben a la nube, formalizan, digitalizan, escanean, numeran y todo. Son personas especializadas ya en el tema. Yo no puedo hablar, por ejemplo, de una notaría que solamente el notario es el que maneja todo. Claro. Hay personas, en la mayoría, ya casi un gran porcentaje, personas dedicadas solamente al tema de la ley. Para mí, por ejemplo, para mí el archivo es la parte medular, para mí el archivo es la cara de la notaría, para mí el archivo es la parte fundamental El corazón del archivo, del el notaría. corazón de la notaría, y yo pienso también, el corazón de todos los ministerios, de todas las empresas públicas, privadas, debe ser el archivo. Así Ahora, es. que por seguridad, nosotros tenemos que tener físicamente, porque también podemos pensar, vamos a poner a pensar, que tenemos la plataforma más segura, pero la plataforma más segura van a existir hackers graduados y especializados en eso y van a haber ataques sobre eso, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que siempre es bueno tener los espejos, de tener la parte también física. Recordemos también que nosotros, y conversábamos antes, desearíamos que todos firmen electrónicamente, que todos tengan la firma electrónica. Pero sucede que nosotros venimos de una cultura históricamente del derecho civil español, nosotros tenemos una cultura de que debe ser por escrito, una cultura de que nosotros nos gusta firmar el documento, nos gusta ver, y también por parte de los usuarios mismos, no todos tienen un nivel de tercero, cuarto nivel o PhD, a lo mejor a nivel de bancos podemos manejar el sistema de lo que es la firma electrónica, pero lo que sí estamos haciendo es, el tema es de los documentos digitalizar y también se puede salir vía electrónica ya con la firma del notario que tiene la misma validez. Me puede pedir, inclusive hasta por efectos de transporte, por ejemplo, me puede pedir un juez de
de Quito puede pedir un documento y yo le puedo enviar electrónicamente. físicamente. Le envío el documento con mi firma electrónica y al Claro. correo electrónico de ese funcionario. Y es válido. Mandarle por una empresa, por entrega, el documento físico de ese escrito. Así que para mí, contestando la pregunta, para mí el archivo es la parte fundamental. Y si, por ejemplo, dentro del sistema determinaría que la administración corresponde a una persona dedicada específicamente y que maneje el archivo digital, sería lo mejor. Claro, yo también concuerdo con usted. El archivo en cualquier formato impreso digital es archivo y necesita de profesionales del archivo para que lo gestionen. Pensar que el informático, porque el documento es electrónico, tenga que hacerse cargo, es como pensar que ahora como la contabilidad o como las facturas electrónicas, el contador tiene que ser un informático. Seguramente el informático tiene que dar soporte a la contabilidad electrónica y tiene que dar soporte al archivo digital. Así que los informáticos evidentemente son una rama que es transversal a todas las actividades porque ahora todo se mueve informáticamente. Así que Concomitantemente con lo que dice usted, mi estimado Huguito, yo creo que, por ejemplo, en las notarías no necesariamente requerimos profesionales del derecho, abogados. No requerimos también, y de hecho tenemos, yo en mi notaría tengo profesionales, ingenieros en sistemas, porque claro, son los que están más cercanos a la tecnología y esa evolución que ha existido, porque el sistema notarial no era básicamente realizado de manera manual, digamos, hasta que el año 2015 ingresamos al sistema informático notarial. Desde este año estamos con el nuevo reglamento para el sistema informático que se refiere a lo telemático, ¿verdad? También el sistema PESNOD ya será una plataforma propia para la realización de audiencias, porque actualmente se puede utilizar la plataforma de Zoom, la plataforma de Google, la que usted se acomode a sus necesidades, pero no tenemos lógicamente esa seguridad, ¿no? Que una plataforma propia nos podría dar. y O sea, finalmente, tanto, y ya no se habla del derecho de estar, por ejemplo, litigando en los juzgados. Estamos tranquilamente, estamos litigando el día de hoy, estamos en una audiencia Zoom y yo el día de hoy le digo, señor juez, necesito que esta escritura pública en la cual determina la existencia de esta propiedad que pertenece a mis clientes sea analizada por usted. Yo no le voy a decir, a ver, tenga aquí, le tengo la escritura, señor juez. Lo que hago es, señor juez, por favor, si me permite, le voy a pasar la escritura pública debidamente firmada electrónicamente y certificada por el notario. Entonces, cada vez estamos hablando inclusive hasta por el tema ambiental, ¿no? Porque usted se traslada de un lugar a otro, gasta gasolina, el smog, la contaminación, y encima tiene que imprimir una serie de papeles o documentos. o Cada sea, vez por eficiencia y demás se mantiene la seguridad jurídica, pero justamente lo que hablamos, y a propósito, la abogada Maritza Velázquez nos dice, han cambiado las leyes, seguramente la tecnología también ha avanzado, dice, pero lamentablemente la ciudadanía no posee, o la mayoría de la ciudadanía no posee firmas electrónicas, así que a lo mejor culturalmente se seguirá firmando de manera presencial. Creo que es un desafío grande empezar a desarrollar esta cultura de que lo digital también es seguro, que es evidencia digamos, de los actos y también, contratos. estimado Vito, también una realidad palpante es que hay muchas personas que son analfabetas o muchas personas que por su edad ya no pueden firmar. Entonces también hay, por ejemplo, hay personas que también por su edad son bloqueadas de una computadora. A nosotros nos ha tocado vivir tiempos diferentes, distintos, a donde ahora la principal herramienta es una computadora, la principal herramienta es firmar electrónicamente, la principal herramienta es verificar a través de las plataformas. Vamos a ver, por ejemplo, nosotros hacemos escrituras que es cuando supera el patrimonio los $10,000, ¿no? Yo tuve una escritura el día de ayer, $400,000, pues tengo que verificar en plataformas por el tema de lavado de activos, la persona es una persona políticamente expuesta, y la persona tiene juicios, y la persona puede tener algún problema de índole legal, o si es terrorista. Entonces, ¿cómo accedo a eso yo? A través de una plataforma que me permite consultar eso y después, lógicamente, que me toca también materializar para efectos de adjuntar a la escritura, porque se hizo la escritura de manera presencial. Pero también esta parte de manejar los sistemas nos permite también tener la seguridad de que cada acto y contrato se celebre de la mejor manera, utilizando todas las herramientas que usted dispone. Excelente, excelente, Freddy. El tema es tan interesante que esta hora nos ha pasado volando. Es más, nos hemos pasado unos minutitos, hemos abusado de su tiempo y de los participantes.
Sin embargo, ha sido muy interesante ver cuál es el papel del instrumento público, y no solamente del instrumento público, sino de estos nuevos formatos de contenidos digitales también, y su valor como pruebas documentales, como evidencias, evidencias de contratos, evidencias, como decíamos, como pruebas documentales, la necesidad de esta cadena de custodia que usted mencionaba. Así que nada más que agradecerle a usted por compartir estos conceptos. Creo que seguramente las personas se quedan también con inquietudes, que es muy bueno. Parte del papel de estos webinars es iniciar esta reflexión y ver esos otros conceptos conexos que siguen. Creo que es importante, ¿no? Generar estos espacios nos van a permitir avanzar en que tenemos que tener la seguridad. Y les hablaba y mencionaba usted el tema, por ejemplo, de la firma electrónica. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo vamos a verificar que esa firma electrónica pertenezca a Hugo Carrión? Pues aquí ya en la nueva ley de transformación digital ya nos habla que nos van a otorgar un software necesario. Porque es más fácil decir, bueno, yo certifico una firma que sea de Ecuador porque tengo firma EC que es de Ecuador. Pero si la firma viene de Argentina, si la firma viene de México, ¿cómo yo verifico eso? Entonces, por ejemplo, en mi papel de notario, hay cierta, por ejemplo, inquietud, hay cierta preocupación, sería el caso, de que esa firma electrónica esté legalmente autorizada por esa entidad. Yo pienso que la tendencia va a ser que va a existir un software que nos permita verificar si la firma es de la China o de la Conchinchina, y esa firma electrónica sea legalmente la autorizada. Recordemos que también en el campo de los negocios, en el mundo del comercio, y ya no puedo decir, bueno, yo te firmo físicamente y te escaneo y te mando, sino que firmo electrónicamente y el documento va a la China y de la China ya traemos unos 4 contenedores, pero solamente fueron validados con firma electrónica. Entonces, existe el software adecuado que permita a usted como funcionario público verificar si esa firma es válida, porque también así como hablamos de falsificación de firmas impresas, de falsificación de firmas de personas, también puede existir, ¿no? Podemos caer en un mundo de que a lo mejor usted va y saca una firma electrónica y usted se conforma que tiene un bonito código QR, su firma electrónica, pero resulta que esa empresa no está autorizada para la firma electrónica. Por ejemplo, nosotros del SRI con la facturación electrónica. Cada cierto tiempo tenemos que renovar nuestra firma electrónica porque si no nos permite facturar electrónicamente. Entonces, pienso que en esta nueva disposición de la ley orgánica reformatoria que se refiere al contenido digital, pienso que se debe acelerar eso, mantener en el Ecuador un software único que nos permite efectivamente decir, a ver, esta firma electrónica es válida aquí en Ecuador o en la China. Y así, por ejemplo, la plataforma del Consejo de la Judicatura en el sistema notarial va a tener una verificación de esa firma electrónica, porque eso es el tema más inquietante. Claro, la preocupación también decía que no todos tienen firma electrónica. Si hablamos de 17 millones de ecuatorianos, yo creo que ni el 0.1% tendrá firma electrónica. Tendrán los funcionarios públicos, tendrán las personas que son de bancos, tendrán las personas que son los empresarios, pero más allá de eso, el común denominador, usted va a comprar un carro y el carro no es nuevo, entonces ese carro tendrá que ir a realizar físicamente la firma, el reconocimiento de firma rúbrica en una notaría, porque a lo mejor si una cédula tiene un costo de $15, la firma electrónica tiene un contenido y le dura solamente cierto tiempo. Entonces, pero yo creo que todo esto es necesario, ¿no? Porque también tenemos que tener una alternativa, porque el día de hoy estamos ya pasando la pandemia de COVID-19. El día de mañana puede venir una pandemia más grande y nos vamos todos realizamos trabajo telemático. ¿Cómo realiza usted el trabajo telemático? ¿Cómo acredita ustedes? Pues claro, usted ingresará su clave y contraseña, pero tendrá que firmar también los documentos, tendrá que firmar electrónicamente. Muy bien, muy bien. Así que son temas que Por cortar. exactamente, todavía hay tela por cortar. Les agradecemos a todos los presentes, a usted, doctor Félix Ramos, por su comparecencia y por su apoyo. Queremos invitar a todas las personas, como les había dicho, es el último seminario de nuestra serie. Sin embargo, la próxima semana, que es la Semana Mundial de los Archivos,
vamos a tener un evento muy especial el jueves 8 de junio. A las 10 de la mañana va a haber una serie de conferencias sobre soluciones tecnológicas referidas a la firma biométrica, a la gestión de expedientes de recursos humanos, gestión de expedientes de recursos, de salud electrónica, y también sobre la minería de texto aplicado a la archivística. Así que todos invitados a participar en esta serie de conferencias que, como hemos dicho, es para celebrar la Semana Internacional de los Archivos. A todos, muchas gracias por su atención y una buena noche. Muy amable, Huguito. Gracias a todos.